Buenos Aires, 7 minutos después de las 3 de la tarde. Por suerte, bajo esas calles que estábamos mirando, no hay petróleo. Por suerte, además, creo que esta área no comprende el 1.400.000 kilómetros cuadrados que se han entregado con territorio donde puede haber petróleo, que va a ser explotado de una manera que parece todo el mundo prestarle su aquiescencia, y sin embargo hay quienes se mueven casi dramáticamente en la indiferencia del medio, denunciando que esta es una verdadera entrega de la soberanía. Doctor Adolfo Silenzi de Estañi, ¿puede usted decirnos cuál es su autoridad para hablar de petróleo en este país? La antigüedad. No, pero además sus títulos. Bueno, soy profesor titular de Derecho de Minería y Energía en la Facultad de Derecho de Buenos Aires y también en la Universidad de La Plata. ¿Qué es lo más dramático cuando...? En todas se gané por concurso, en 4 o 5 oportunidades. De todos los temas que se plantean en torno al petróleo, todas las puntas que tiene el tema, ¿qué es lo más dramático? Bueno, primero la desinformación, porque hay toda una deliberada intención de desinformar a la opinión pública, porque si la gente advierte lo que se está por hacer, se pararía todo esto. Pero es que nadie, no trasciende ahí. Los comunicadores políticos en general tratan eso de forma muy superficial y generalmente tendiente a aplaudir todo lo que haga el gobierno, sea en una dirección o en la otra. En este caso concreto, yo empiezo por advertirle que el negocio del petróleo es un negocio de 10.000 millones de dólares por año. Es decir, más del 12 o el 13% del Producto Bruto Interno del país. Y es el negocio de más alta rentabilidad que hay en el mundo. No hay ningún otro negocio, tal vez el narcotráfico podrá ser, pero hablemos de los negocios lícitos. El negocio del petróleo es el negocio más grande del mundo. No hubiera existido la guerra del Golfo Pérsico. No hubiera sucedido si no se advierte también eso. Y se juega también un problema geoestratégico mundial, porque todos los países desarrollados necesitan del petróleo, y el petróleo está ubicado en los países subdesarrollados o del tercer mundo, de los cuales el Medio Oriente se lleva las 2/3 partes. Y la otra tercera parte, aunque les sorprenda a muchos, es Latinoamérica. La gente eso es lo que no sabe, que supongamos que por cualquier circunstancia el Medio Oriente hubiera dificultad de aprovisionamiento de crudo para las grandes potencias, está de por medio ya enseguida para actuar los países de Latinoamérica. De 3 países son fundamentalmente, no es la Argentina. ¿Venezuela? Venezuela, México y Brasil. Esos son los 3 grandes países que han desarrollado su industria sobre la base de la explotación estatal del petróleo, sin monopolio estatal del petróleo, que es una mala palabra en estos momentos. Sin embargo, eso le permitió la capitalización interna del país. Fíjese que cada uno de estos países nacieron, algunos 20 años después que YPF, otros 30 años después de que YPF y otros 50 años después que YPF, los 3 que estamos hablando, y nos han pasado lejos, porque a partir de ese momento empezaron a descubrir reservas comprobadas muy grandes de petróleo y de gas natural, y la Argentina quedó rezagada. Ya no representa lo que fue la Argentina, no obstante ser el primer país que empezó la explotación estatal en el año 22. Mejor dicho, lo empezó en el año 13, con el primer ingeniero argentino, que fue Luis Abuergo, que fue un formidable administrador. Y después Mosconi. Y después Mosconi, que fue otro excepcional administrador, porque no teníamos nada, no teníamos maquinarias. ¿De cuándo la empresa de Mosconi? ¿1920? 22. No teníamos maquinarias. No sabíamos qué importancia tenía el petróleo, nos habían convencido de que el petróleo era de tan mala calidad que no quemaba. Hasta que llega la guerra del 14 y los ingleses dejan de importar carbón a la Argentina, porque se despreocupan por el problema de la guerra mundial, y entonces recurramos al petróleo de Comodoro Rivadavia, que lo hemos descubierto hace pocos años, y recién empieza a quemarse en las calderas de los acorazados argentinos, y descubren que el petróleo quemaba con cualquier otro, pero nos convencieron de que el petróleo era tan mala calidad que no podíamos quemar el petróleo argentino. Después viene el año 22, es decir, cuando ya llega Mosconi, dice, lo primero que hay que hacer es construir una destilería. Hicieron lo imposible para construir una destilería, que fue la destilería de La Plata. Hasta que gente, claro, eran otras épocas, hay cosas maravillosas. Gente, por ejemplo, de fortuna, gente que pertenecía a lo que llamaríamos ahora la oligarquía de Buenos Aires, como un señor Salvador Madariaga. Dijo, señores, si esto se atrasa en los pagos al contratista, de mi fortuna yo voy a pagar para que puntualmente el contratista reciba el pago, porque esta obra la necesita el país. Fíjese con qué espíritu se trabajaba entonces. ¿Y eso ahora? Bueno, ahora no vemos, ahora no hay nada. ¿Es verdad lo que usted cuenta en una nota, que hasta se tiró abajo una estatua de Mosconi? Exacto. En el noviembre de este año, del año pasado, resulta que hay dos yacimientos. Uno en el mar,
que yo quiero aclarar que es la explotación en el mar de la Total, que es una empresa petrolera estatal francesa, junto con Deminex, alemana, y Bridas, una empresa argentina. Cuando se la adjudicó en tiempo de Martínez de Oz, yo dije, señores, esta es un área que se la estamos regalando, porque yo he visto perforar, personalmente, no es que con alumnos de la Facultad de Derecho, perforar desde tierra firme a 5 metros de la batiente de las olas sobre la costa, pozos horizontales, direccionales hacia el mar, y todos eran productivos. Y así fue como la Total, primer pozo productivo, segundo pozo productivo, 10 pozos productivos, 20 pozos productivos. Descubren 2 yacimientos gigantes a nivel mundial. Ese regalo, ¿sabe cuánto es el valor de las reservas comprobadas que tiene la Total? 25.000 millones de dólares. Nadie lo ha advertido, nadie, la opinión pública no sabe todo eso. ¿Sabe cuánto es el valor del descubrimiento de Comodoro de Loma de la Lata, que lo hizo YPF en el año 78? En el año, bien digo, en el año 78. Depende del valor que se le asigne al gas natural, porque es un yacimiento gasífero gigante a nivel mundial. Prácticamente unos 40.000 millones de dólares. Y ahora lo estamos regalando así, por moneditas, tirándolo al voleo para resolver problemas de coyunturales, para resolver el problema fiscal de fin de mes. Hemos recaudado 1.000 millones de dólares en entregar las áreas, y resulta que ese mismo negocio, esas mismas áreas, están produciendo 2.500 millones de dólares anuales. ¿Cómo voy a entregar un negocio de muy alta rentabilidad que YPF le costó años, decenas de años, de exploración, de trabajo de infraestructura, de pozos en producción, de trabajo de recuperación secundaria en algunos casos? Es decir, inversiones de decenas de millones de dólares que lo dio el mismo negocio, porque el Estado no dio nada. El Estado YPF no le pide nada al Estado. YPF es la empresa más grande que tiene el país. No hay otra empresa más grande. Y esa empresa, en este momento, descubre un yacimiento gigante a nivel mundial, el de Neuquén, de Loma de la Lata. Ese valor, 40.000 millones de dólares. La gente, ¿quién sabe eso? Y todo eso se está tirando según su ahora, punto de no, vista. el Loma de la Lata todavía no, pero sí, pero se está entregando toda la cuenca austral, y ahora quiere entregarse la cuenca del noroeste. ¿Sabe lo que significa la cuenca austral? Es la cuenca que tiene el petróleo más liviano, el petróleo de más alta calidad. Y todo eso es donde está la Total, y donde estaba lo que estamos hablando ahora, que ustedes me preguntaban respecto al que dinamitaron en una estatua de Mosconi. Era un yacimiento Cañadón Alfa en tierra firme, y entonces la Total, que empieza 20 años después que la explotación, o 15 años después que la explotación de YPF en tierra firme, en Tierra del Fuego, le dice, no, estos yacimientos están conectados, y yo pido una indemnización de 500 millones de dólares, cosa que es un cuento porque no hay derecho a reclamar ninguna indemnización. Lo único que se puede decir, señor, explotémonos de común acuerdo, porque están conectados los yacimientos, supongamos que así fuera. No, lo que hace el ingeniero Estensoro, el interventor de YPF, es adjudicarle bajo el pretexto de que 500 millones de dólares era un riesgo muy grande que corría YPF, y suponía que la inversión de Cañadón Alfa era de 140 millones, era una buena transacción regalarles el yacimiento. Entonces, de un yacimiento costa afuera, ahora pasa a tener un yacimiento en tierra firme, en Tierra del Fuego. Y YPF se compra su propio petróleo y su propio gas natural. ¿Qué le parece? Me parece que la disyuntiva, por lo menos la que aparece a través de los medios de comunicación, es que YPF, el Estado argentino, no ha sido capaz de explotar y de generar con esto el desarrollo suficiente para esta nación, y que entonces por eso ahora hay que privatizar, porque una vez que vengan los inversores y que venga la gente de afuera, sí finalmente estos recursos naturales van a poder servir para el desarrollo de todos. Yo pregunto, ¿servirá para el desarrollo de todos o servirá para aumentar las arcas y los bolsillos de los ni dudar empresarios? Que la segunda respuesta, ni dudar, pero le voy a explicar lo siguiente. Todos los descubrimientos que se han hecho en el país, desde el año 1907 que se descubrió en Comodoro Rivadavia, hasta la fecha, todos los descubrimientos los ha hecho YPF. Y después las empresas privadas vienen a rapiñar lo que YPF descubrió. Ahora por lo menos los descubrimientos serán hechos por ellos en el futuro. Supongamos que así fuera, pero ya no, el problema es que este es un negocio de muy alta lucratividad. Y cuando descubran un pozo, cada pozo que descubran, ¿qué le queda para la Argentina? Nada por una razón, porque hemos resuelto un procedimiento diferente de lo que es la legislación mundial y las relaciones contractuales. Si usted, por ejemplo, en Colombia llama a una compañía extranjera para que explore la selva colombiana, la selva amazónica colombiana, que es terrible, porque hay que abrir prácticamente un espacio entre la arboleda
para después desembarcar con helicópteros todas las partes de maquinarias. Si esa empresa extranjera descubre un yacimiento de interés comercial, a partir de ese momento, en forma automática se produce la asociación con la empresa petrolera estatal colombiana. ¿Qué tipo de asociación? De asociación, le emplean la palabra asociación a secas, pero es un tipo de asociación donde van, como se llama, los ingleses hablan un joint venture, es decir, un negocio donde vamos a correr, pero no hay riesgo ya, porque ya está descubierto. Es decir, que la empresa privada, la empresa estatal no corre ningún riesgo. A partir de ese momento que extrae el petróleo, el 20% va directamente a pagar regalías, no el 12% como acá, sino el 20% lo distribuye el gobierno entre los distintos estados, municipalidades, en fin, toda la gente que está vinculada con el tema, se distribuye ese 20%. El otro 80% se reparte por partes iguales, 40% para la compañía que descubrió extranjera y 40% para la empresa estatal petrolera colombiana, Ecopetrol. Pero con la diferencia que el 40% que tiene la compañía petrolera, la compañía extranjera, tiene que pagar impuestos muy altos. Conclusión, en este reparto, termino con esto, en este reparto, 80% se lo recibe el Estado y 20% la contratista. ¿Y acá cómo va a ser? ¿Se les entrega acá no un suelo montañoso? Aquí el 100%, no sé, en un terreno ¿Pero qué pagan antes? Porque a lo mejor allá no pagan nada. No pagan la regalía de 12%, sí. Van a pagar se comprometen a pagar la regalía. Y libre de todo impuesto. Y libre también de no pagar las divisas. De reintegrar las divisas cuando exporten al país. Eso es algo increíble, mire. Ahora, esto lamentablemente... Es decir, que si el suelo de un país es lo que nosotros podemos ver y tocar, más lo que hay abajo, más lo que hay para arriba... Sí. La Argentina, según su punto de vista, está entregando el 87% de la soberanía. No, está entregando el 100%, naturalmente, porque aquí no hay ninguna... 1.400.000 kilómetros cuadrados. Pero no hay ninguna asociación, porque ahora han dicho, señores, una vez que descubran, ustedes tienen la libre disponibilidad del crudo, primero eso tiene que ser por ley, no lo pueden hacer por decreto. Ahora, doctor Adolfo Silenzi de Stagni, la pregunta es, supongamos que el gobierno tiene intereses coyunturales, cerrar sus números. Supongamos que hay además deshonestidad de algún funcionario, sí, porque es tan grande el negocio, ¿por qué no pensar que la corrupción pueda estar allí presente? Es que ¿Qué hacen los sectores de la oposición? ¿Qué hacen otras fuerzas vivas, por así llamarles, del país, que no proceden como usted? ¿Qué hacen los medios de comunicación, que se supone que también están en manos de gente que tiene un sentido ético? Me hace una pregunta un poco difícil, pero la voy a contestar. Yo no he estado afiliado a ningún partido político. Y mi única vinculación fue con el radicalismo en tiempos de Ilia, que tengo el mejor concepto de ese hombre. Fue un gran presidente argentino. Él fue quien formuló los contratos petroleros y a mí se me llamó para asesorar en respecto a la nulidad. Esa admiración no la traslada Alfonsín, porque usted es crítico también del plan Houston. Lamentablemente Alfonsín es responsable mucho de lo que está pasando ahora. Porque prácticamente lo que está haciendo el presidente Menem es acelerar lo que ya el presidente Alfonsín había puesto en marcha. No quiero ver lo que dijo Conrado Storani el otro día. Aquí tenemos tiempo, la consulta es para el equipo de producción. Sí, tenemos tiempo. Lo que dijo Conrado Storani le adelanto. En conocimiento de las denuncias que se hacen y como había una comparación entre lo que está haciendo este gobierno con el anterior, le preguntamos a Conrado Storani y él establece estas distancias. Cuando llamó Capitales a usted no le fue muy bien. Yo llamé y tuve... va a hablar del petróleo seguramente. Tuve 38 contratos de Houston, los llamados de Houston, que eran contratos de riesgo, de Pero usted exploración. soñó con miles de millones de dólares. No, yo no hice cifras. Los millones de dólares vienen después. ¿Quién les hizo? ¿Alfonsín? Entonces yo me acuerdo de una cifra que andaba por los 20.000 millones de dólares. Nunca dijimos esa cifra, nosotros jamás. No. Nadie dijo van a venir al país. No, esto lo han agitado estos días diciéndonos que nosotros habíamos hecho tal cosa. No es cierto. No, nosotros abrimos al capital extranjero y al capital nacional privado el ingreso a la exploración de recursos en Argentina y luego la posibilidad de explotación. Diferencias con lo que se hace ahora, diferencias fundamentales. Sí, a ver cuáles. Sí, por ejemplo, ahora se dan concesiones sin límites y con la posibilidad absoluta de exportar el producto. Pero a ustedes les quedaba poquito más del 10% con las facilidades que daban también la explotación de YPF. Nosotros teníamos una cláusula obligatoria para que YPF se asociara. Una vez descubierto el petróleo, esta es la diferencia sustancial, escúcheme por favor. Nosotros teníamos una ley que la demoramos un año en elaborarla porque la hicimos muy bien. Y de ahí se derivaron 90 contratos con empresas nacionales y extranjeras y consorcios extranjeros, todos contentos. ¿Por qué? Y porque descubierto el petróleo, YPF tenía la opción primera de asociarse hasta el 50% con el capital. ¿Cómo hacía?
y pagaba lo que el consorcista extranjero o nacional había invertido y se asociaba y lo dejaba incluso al management en manos de la empresa privada. Luego había una segunda opción. Si la primera no le interesaba a YPF porque no era una reserva tan importante la descubierta, tenía una segunda chance porque tenía que dar cuenta el contratista todos los años de qué estaba descubriendo. Nos comunicaba al gobierno argentino, a YPF, hemos descubierto un yacimiento importante, como Loma de la Lata, por ejemplo, ocurrió antes, y bueno, entonces YPF decía, tomo esta opción ahora y me asocio con el 50%. Esto lo sacó este gobierno, no hay opción de asociarse para nada, ahora es directamente concesión o contratos de explotación y libre disponibilidad del crudo. Se puede exportar, la Argentina no puede exportar crudo. Pero no tan tiene. mal orientado no está entonces el gobierno en la medida en que algún parentesco tiene que tener el proyecto del actual gobierno con el que hicieron ustedes. No, absolutamente no. Acá desaparece YPF, empezando por ahí. Desaparece YPF totalmente. Las áreas centrales ya fueron vendidas. Pero en el caso de ustedes creo que lo que se les criticaba era que YPF iba a ser devorada con el tiempo. No desaparecía de de un ninguna plumazo manera. como ahora, pero... No, de ninguna manera, no, jamás. YPF no tenía por qué desaparecer, no tenía reservas, tenía explotación propia, tenía yacimientos propios, de ninguna manera, ¿no? Llevaría bastante tiempo. Yo no sé si usted tiene interés en que expliquemos mejor esto. No, pero creo que queda por lo menos clara cuál es la... Son absolutamente diferentes las dos propuestas. El presidente Menem estuvo en Estados Unidos difundiendo el plan Argentina, diciendo que era prácticamente igual que el plan Houston. Absolutamente no es cierto. Bueno, le contesto. Aquí hay una cantidad de cosas que son no son la verdad y otras verdades a medias. La primera, que no es la verdad, el mismo doctor Storani anunció de que las inversiones que se iban a realizar con motivo del plan Houston eran del orden de los 22.500 millones de dólares. Me comprometo a traerles acá los recortes vinculados con esa fecha donde hace las declaraciones. ¿Cuánto entró de eso? Entraron sin control, 200 millones de dólares, no 22.500, 200 millones de dólares. La centésima parte. Y las inversiones que se realizaron fueron en áreas donde no había tal riesgo, porque se habían adjudicado áreas donde YPF previamente había descubierto casi en el linde. ¿Y qué es cierto de lo que dijo? La parte de que es cierto es la siguiente, que... ¿Se podían asociar? La parte de asociar tampoco es cierto, porque el sistema, el mecanismo del contrato era tan complejo que prácticamente se hacía imposible que YPF, aun cuando tuviera la voluntad de asociarse, lo pudiera lograr. Porque requería un volumen de producción, es muy largo de explicarlo, pero la verdad es que era una cláusula prácticamente que se ponía para la pantalla, para todo el mundo, para justificar todo eso, pero no se podía asociar. En cambio, yo les estoy señalando que el contrato de Colombia es automático y en tales condiciones. Es muy diferente, ¿no? El 80% se lo lleva el Estado y el 20% de la compañía contratista. Acá no. Acá el 80% en tiempo de Storani se lo llevaba la compañía contratista y el 20% a YPF, pero YPF tenía que pagarle la regalía. El 12% sí que le quedaba el 8%, pero el 8% también hay que transportar el petróleo hasta la refinería. A conclusión, no le quedaba nada. Así que es lo mismo prácticamente que un señor que le regale todo y le obliga a pagar la regalía. No hay ninguna diferencia. Deje 3 frases cortantes, rotundas o 5 sobre este tema, porque son muy pocas las oportunidades que tienen los que se oponen a lo que está pasando de expresarse. Los medios no están siendo generosos, cosa que llama la atención, con un tema en el que evidentemente está en juego la soberanía, ciertos criterios de independencia económica, y en el que se entregan por muchísimos años valores que evidentemente gente que me merece tanto respeto como usted y su trayectoria tienen para discutir. En consecuencia, aprovechemos este momento en el final de la nota, doctor Silenzi de Stagni. Bueno, mire, este es un país atípico. Los disparates jurídicos que ha cometido no lo ha cometido ningún país en el mundo. Esto es una cosa mayúscula, porque si yo le estoy diciendo que Colombia no está desarrollado aún desde el punto de vista jurídico, en igual nivel que la República Argentina. Nosotros tuvimos juristas de renombre mundial. Aún en el campo del derecho minero tuvimos nada menos que a Joaquín Bay González y a Leodoro Lobos, gente muy importante en la proyección mundial. Ahora, por ejemplo, también viaja el presidente Menem a Estados Unidos y firma un contrato de garantías de que todo se tratará en árbitros terceros en el exterior, prorrogando la jurisdicción argentina. El poder Ejecutivo hace un agravio a todo el Poder Judicial argentino.
Eso no lo ha hecho ninguno. Y hay una doctrina que se llama la doctrina Calvo del año 4, que dice que cualquier conflicto que hubiera entre una compañía extranjera con súbditos de la Argentina o de los países de Latinoamérica, tiene que ser sometidos a los tribunales que correspondan. Bueno, eso es una parte que ajena al problema que estamos hablando, pero de todas maneras, sepa lo siguiente, este es un negocio de 10.000 millones de dólares. La desregulación petrolera, contrariamente a lo que la gente supone, no trae ninguna mejora en la competencia. ¿Por qué razón? Porque el 80% de lo que corresponde a la explotación de las refinerías privadas son dos corporaciones multinacionales, la Shell y la ESSO, el 80%. De manera que el oligopolio es inevitable. Los precios que se han fijado ahora y que usted va a la estación de servicio, hubo un funcionario que dijo que no se apresuraron los automovilistas en cargar nafta porque iba a bajar. Creo que va a bajar, de ninguna manera, se pone todo de común acuerdo. Y más todavía, nombramos al frente de YPF un hombre vinculado con los intereses privados, que entre paréntesis está denunciado ante la justicia del crimen. Hay varias denuncias penales contra él, varias. ¿A quién está vinculado él? Bueno, varias, a Sol Petróleo, a EPP Petróleo, que es su nombre, EPP es extensor Pepe. Y con esa negocia obtiene 4 contratos petroleros. ¿Qué es lo PP? ¿Qué es lo PP? Fíjense también, hay dirigentes sindicales también que han obtenido contratos petroleros. Hay gente que se han creado sociedades con $200 y han obtenido contratos petroleros. Ahora, últimamente, el traspaso de explotación petrolífera de YPF a compañías privadas irresponsables, la mayoría de ellas, ¿sabe lo que, son 2.500 millones de dólares por año. ¿Sabe lo que me alivia, doctor Silenzi de Estañi? Que no entiendo del problema seguramente ni la millonésima parte de lo que usted. Entonces me angustio 1.000 millones de veces menos que usted. Porque sabiendo todo esto, si las cosas son como usted las plantea, e insisto en la autoridad que me provoca su presencia, es para vivir angustiado con este tema, es para no poder dormir. Yo estoy angustiado. Porque seriamente, solo no entendiendo, es que uno puede no tomar nota de la angustia que esto tiene que provocar. Le agradezco muchísimo esta visita. Gracias. Yo, al contrario, deploro que no pudimos sacarle más tiempo al equipo de producción, será en otra oportunidad. pero le digo que fueron generosos. Bueno, muchas Nos gracias. han entregado más tiempo que petróleo se está dando. Bueno, muchas gracias. A usted. Adiós, hasta la próxima. Pausa.